Las 6:15 de la tarde. Rodrigo Montemayor entró a su mansión de Polanco con el portafolio en una mano y el teléfono en la otra, terminando una llamada con su abogado mientras su Mercedes todavía hacía ruido de enfriamiento en la cochera. «Mañana cerramos. No acepto contraofertas», dijo antes de colgar. Silencio. Un silencio que no era normal. A esta hora, los trilizos deberían estar en sus habitaciones haciendo tarea. Lupita debería estar en la cocina preparando la cena. El aroma de algo cocinándose debería llenar el recibidor, pero la casa estaba vacía, oscura, muda. «¿Lupita?», llamó, dejando el portafolio sobre la consola de mármol. Nada. «¿Niños?». Subió las escaleras de dos en dos, con el corazón comenzando a acelerarse de una forma que no tenía que ver con el ejercicio. Abrió la puerta de la habitación de los trilizos. Vacía. Las mochilas escolares estaban tiradas sobre las camas sin hacer. Los cuadernos abiertos sobre los escritorios, pero ni un solo niño. Revisó el cuarto de Valeria, el de Santiago, el de Emiliano. Todos vacíos. Bajó corriendo a la cocina. No había nadie. Salió al jardín. Nadie. Regresó al recibidor y marcó el número de Lupita con manos que empezaban a temblar. No de miedo todavía, sino de algo peor. Furia mezclada con pánico. Buzón de voz. Volvió a marcar. Buzón de voz. Una vez más. Buzón de voz. Rodrigo Montemayor, el hombre que controlaba imperios de bienes raíces, que manejaba presupuestos de cientos de millones, que nunca perdía el control en una negociación, sintió que las paredes de su propia casa se cerraban sobre él. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaba la empleada que se suponía debía cuidarlos? ¿Por qué nadie respondía? Se dejó caer en el sofá de cuero italiano de la sala, con el teléfono apretado en la mano, mirando el reloj. 6:30. 6:45. 7. Y entonces escuchó la puerta principal abrirse. Voces, risas, risas de niños. Se puso de pie como impulsado por un resorte y caminó hacia el recibidor. Lo que vio lo dejó paralizado por una fracción de segundo antes de que la ira lo inundara como lava hirviendo. Lupita entraba con los 3 niños. Traían ropa que él nunca les había comprado, simple, barata. Las manos de los trilizos estaban manchadas de algo naranja. Valeria llevaba flores en el cabello. Santiago sostenía una bolsa de papel con el logo de algún puesto callejero. Y Emiliano, su hijo que no hablaba, estaba sonriendo. Los 4 se congelaron al verlo. ¿Dónde demonios estaban? La voz de Rodrigo salió como un látigo, fría, filosa, peligrosa. Los niños retrocedieron instintivamente. La sonrisa de Emiliano se desvaneció como humo. Pero Lupita dio un paso adelante, colocándose entre Rodrigo y los trilizos, con el mentón levantado y las manos temblando apenas. «Señor Montemayor», dijo con voz que intentaba ser firme pero se quebraba en los bordes. «Puedo explicarlo». «Más te vale», respondió Rodrigo, y en ese momento, con el sol poniéndose sobre la ciudad y la luz del atardecer pintando sombras largas en el mármol, algo estaba por romperse en esa casa. Algo que cambiaría todo para siempre. ¿Qué había hecho Lupita? ¿Por qué había desobedecido la regla más básica de su trabajo? ¿Y por qué, a pesar de la furia que sentía, Rodrigo no podía dejar de mirar la expresión en el rostro de sus hijos, algo que no había visto en 8 meses? La verdad estaba por revelarse, y ninguno de ellos volvería a ser el mismo. La residencia Montemayor se alzaba como un monumento al éxito en una de las calles más exclusivas de Polanco. 3 pisos de arquitectura contemporánea, ventanales del piso al techo, una alberca infinita que reflejaba el cielo del Valle de México. Dentro, cada superficie brillaba. Mármol Carrara en los pisos, acero inoxidable en la cocina de diseño, cristal en las escaleras flotantes. Era hermosa, impecable y absolutamente vacía de vida. Rodrigo Montemayor había construido ese imperio antes de los 40. Bienes raíces de lujo, desarrollos residenciales en Querétaro y la Riviera Maya, oficinas corporativas en Santa Fe. Su nombre aparecía en Forbes México. Conducía un Mercedes-Benz clase S. Usaba trajes de Hermenegildo Segna. Pero desde que Elena murió, 8 meses atrás, había una sombra perpetua detrás de sus ojos grises.
Su esposa se había ido en un accidente absurdo, estúpido, injusto. Un derrame cerebral mientras dormía, a los 36 años. Sin avisos, sin despedidas. Y Rodrigo había decidido que la única forma de sobrevivir era no sentir nada, trabajar sin parar, convertirse en una máquina de producir dinero que no necesitaba pero que lo mantenía ocupado, alejado del dolor. Lupita había llegado a la casa 2 años antes, recomendada por la madre de Elena. 28 años, originaria de un pueblo cerca de Toluca, con manos que sabían cocinar sopa de lima, como la que hacía la abuela de los niños, y ojos que veían cosas que otros no veían. Llevaba su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un chongo impecable, su uniforme azul marino planchado con precisión militar. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, cada palabra importaba. Los trillizos habían nacido en una madrugada de marzo. 3 milagros envueltos en mantas del hospital. Santiago, el protector, siempre vigilante. Valeria, la soñadora de risa contagiosa. Y Emiliano, el sensible, el que lloraba cuando veía animales heridos. Antes de perder a Elena, eran como cualquier grupo de niños de 6 años, ruidosos, curiosos, llenos de preguntas imposibles. Ahora, en septiembre de 2023, eran 3 estatuas pequeñas que caminaban por la mansión sin hacer ruido, comían sin quejarse, obedecían sin protestar. El primer día de esa semana que cambiaría todo, Rodrigo entró a la casa a las 9 de la noche, como siempre. Encontró a los trillizos ya dormidos, como siempre. Lupita terminaba de limpiar la cocina, como siempre. Él firmó un cheque adicional para ella sin levantar la vista. Murmuró un gracias, automático, y subió a su recámara donde dormiría 4 horas antes de que la alarma lo despertara para otra jornada de 16 horas. No vio la tristeza en los ojos de Lupita mientras lo observaba subir las escaleras. No vio cómo ella entraba al cuarto de los niños y les acomodaba las cobijas con una ternura que él había olvidado cómo dar. No vio cómo Santiago abrazaba su almohada. Valeria apretaba un peluche sin sonreír, y Emiliano simplemente miraba el techo con ojos vacíos. Pero al día siguiente, algo diferente estaba por ocurrir. Algo que Lupita había planeado con el corazón en la mano y el miedo en el estómago. Porque a veces, para salvar a alguien, hay que desobedecer. Eran las 3:30 de la tarde cuando Lupita tomó la decisión que llevaba semanas planeando. Los trillizos acababan de llegar de su escuela privada en Las Lomas, traídos por el chofer que Rodrigo había contratado para que ella no tuviera que salir de la casa. Comieron en silencio. Espagueti con albóndigas que apenas tocaron. Después, como autómatas, subieron a sus habitaciones para la hora de estudio supervisado que su padre había programado en un calendario de Google que él nunca revisaba, pero que asumía se cumplía al pie de la letra. Lupita los vio subir las escaleras de cristal, uno detrás del otro, sin hablar, sin jugar, sin ser niños. Sintió que algo dentro de su pecho se partía en dos. Habían pasado 4 meses desde que Emiliano dejó de hablar. 3 meses desde que Valeria dejó de dibujar mariposas y empezó a dibujar solo cielos grises. 2 meses desde que Santiago dejó de pedirle que jugaran fútbol y comenzó a sentarse en el jardín, inmóvil, mirando las hojas caer de los árboles como si él también estuviera cayendo hacia algún lugar oscuro del que no sabía regresar. La empleada doméstica había intentado todo lo que conocía. Les hacía sus platillos favoritos, les leía cuentos antes de dormir, les cantaba canciones de cuna que su propia madre le había cantado en Toluca. Nada funcionaba. Los niños comían por obligación, escuchaban por cortesía, y seguían hundiéndose en ese silencio espeso que olía a duelo sin procesar. Hasta que una noche, mientras doblaba la ropa de Elena que Rodrigo no había tenido valor de donar, Lupita encontró una fotografía. Elena, radiante, en el mercado de Coyoacán, rodeada de flores de cempasúchil, sosteniendo a los trillizos cuando apenas eran bebés. Detrás de la foto, con la letra delicada de la difunta señora, decía: «Donde el amor se compra con monedas y se regala con sonrisas. Mi lugar favorito del mundo». Lupita había llorado esa noche hasta quedarse dormida en el cuarto de servicio. Pero al despertar tenía un plan. Si Rodrigo no podía ver lo que sus hijos necesitaban, si el dolor lo había convertido en un fantasma que firmaba cheques pero no abrazaba,
Si esta casa de mármol se estaba convirtiendo en una tumba para 3 niños vivos, entonces ella haría lo impensable. Los sacaría de ahí, aunque le costara el trabajo, aunque Rodrigo la despidiera, aunque tuviera que mentir. Subió a la habitación de los trillizos con el corazón retumbando en el pecho. Los encontró sentados en sus respectivos escritorios de diseño escandinavo, con cuadernos abiertos que miraban sin ver. «Niños», dijo con voz suave, cerrando la puerta detrás de ella. «Necesito que confíen en mí. ¿Pueden hacer eso?» Santiago la miró con esos ojos grises idénticos a los de su padre, llenos de una seriedad impropia para un niño de 6 años. Valeria levantó la vista, sin expresión. Emiliano simplemente parpadeó. «Vamos a hacer algo que su papá no sabe», continuó Lupita, arrodillándose frente a ellos. «Pero lo hacemos porque los amo, porque su mami también los amaba, y porque ustedes necesitan recordar cómo se siente estar vivos». Les mostró la fotografía. La mano de Valeria tembló al tocarla. «¿La recuerdan?», preguntó Lupita señalando las flores naranjas brillantes. «Su mamá me dijo que la llevaban ahí cuando eran muy pequeños, que les gustaba el olor de las tortillas recién hechas, los colores de las artesanías, la música de los mariachis que tocaban en las esquinas». Por primera vez en meses, vio un destello de algo en los ojos de Santiago. No era alegría todavía, pero tampoco era muerte. «Cada tarde», susurró Lupita, «cuando su papá esté en la oficina, vamos a ir a ese mercado. Vamos a caminar por donde su mamá caminaba. Vamos a oler lo que ella olía. Vamos a comer lo que ella comía. Y vamos a recordarla de la forma que ella hubiera querido, con vida, no con lágrimas». «¿Papá se va a enojar?», preguntó Santiago con voz ronca de no usarla para preguntar nada importante en demasiado tiempo. Lupita tragó saliva. «Tal vez. Pero a veces, mijo, hay que desobedecer para hacer lo correcto. Y salvarlos a ustedes es lo más correcto que he hecho en mi vida». Valeria se abrazó a ella. Emiliano se acercó despacio, como un animal herido que teme que lo lastimen, y puso su cabeza pequeña contra el hombro de Lupita. Santiago, el protector, el que cargaba el peso del mundo en sus hombros de niño, preguntó: «¿Y si nos atrapan?». La empleada doméstica sonrió con lágrimas que no dejó caer. «Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Pero primero, vamos a vivir». Y así, a las 4 de esa tarde de jueves, mientras Rodrigo Montemayor cerraba un trato de 30 millones de pesos en una sala de juntas de Santa Fe, Lupita metió a 3 niños en un Uber, con ropa sencilla que había comprado en Suburbia con su propio sueldo, y se dirigió al corazón de Coyoacán. En la guantera del auto llevaba la fotografía de Elena, en el pecho, una oración, y en las manos, el futuro de 3 almas que alguien tenía que rescatar. Porque si tú estás leyendo esta historia, si has conocido el dolor de ver a alguien apagarse lentamente, si alguna vez tuviste que elegir entre obedecer y hacer lo correcto, déjame un like. Comparte esto con alguien que necesite recordar que el amor verdadero, a veces, se escribe con actos de valentía silenciosa. El Uber atravesó Reforma. Los trillizos miraban por las ventanas como si vieran el mundo por primera vez, y mientras el sol de la tarde pintaba de dorado los edificios de la ciudad, Lupita rezaba en silencio, porque sabía que esto era el principio de algo, y rezaba para que también fuera el principio de la salvación de esos niños. Pero lo que no sabía era que esa misma noche Rodrigo llegaría temprano a casa, que buscaría a los niños, que no los encontraría, y que la semilla de la sospecha comenzaría a crecer en su mente obsesiva y controladora. La tormenta estaba por comenzar, pero primero, 3 niños estaban a punto de recordar lo que significaba respirar. La tensión en el recibidor era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Rodrigo miraba a Lupita con una mezcla de traición y furia que hacía que la empleada quisiera encogerse, pero se mantuvo firme. Los trillizos, detrás de ella, apenas respiraban. «Niños, suban a sus cuartos», ordenó Rodrigo con voz de hielo. «Pero papá», comenzó Santiago. «Ahora». Los 3 corrieron escaleras arriba como conejos asustados. El sonido de sus pies descalzos sobre el mármol fue lo único que rompió el silencio durante 5 segundos eternos. Cuando la puerta de arriba se cerró, Rodrigo dio un paso hacia Lupita.
Tienes exactamente 1 minuto para explicarme por qué mis hijos estaban fuera de esta casa sin mi permiso, con ropa que no conozco, a una hora en la que deberían estar haciendo tarea. Su voz era peligrosamente calmada, el tipo de calma que precede a los terremotos. Lupita tragó saliva. Los llevé al mercado de Coyoacán. ¿Qué? La calma se rompió como cristal. ¿Los llevaste a un mercado público? ¿Estás demente? ¿Sabes los peligros que...? Los llevé porque se están muriendo, interrumpió Lupita, y su voz sonó tan firme que Rodrigo se quedó con la boca abierta. No físicamente, señor Montemayor, pero por dentro, sus hijos se están apagando día con día, y usted no lo ve porque no está aquí para verlo. El empresario sintió que le habían dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo te atreves? ¿Sabe cuándo fue la última vez que Emiliano habló? Continuó Lupita, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, pero con voz que no vacilaba. Hace 4 meses. ¿Sabe cuándo fue la última vez que Valeria dibujó algo que no fuera gris? Hace 3 meses. ¿Sabe cuándo fue la última vez que Santiago jugó, señor? No preguntó por permiso para jugar. No obedeció una orden de jugar. Solo jugó. Porque quería. Rodrigo abrió la boca pero no salió nada. Hoy, dijo Lupita, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Hoy, por primera vez desde que murió la señora Elena, vi a esos niños ser niños. La mención de Elena fue como un cuchillo atravesando el pecho de Rodrigo. Se dejó caer en el escalón inferior de la escalera, con la cabeza entre las manos. No tienes derecho, murmuró. No tienes derecho a tomar esas decisiones. Tiene razón, aceptó Lupita, sentándose en el suelo de mármol frente a él, sin importarle que fuera inapropiado, que violara todas las reglas de empleada y patrón. No tengo derecho, pero alguien tenía que hacer algo, y usted no está aquí. El silencio que siguió era diferente. Ya no era silencio de furia, sino de algo más complejo, más doloroso. 2 horas antes, cuando el Uber se había detenido frente al mercado de Coyoacán, los trilizos habían mirado por las ventanas con ojos enormes. El caos organizado de los puestos, los colores, el ruido, la vida que pulsaba en cada esquina, era tan diferente de su mundo de mármol y silencio que parecía otro planeta. ¿Aquí venía mamá?, había preguntado Santiago con voz pequeña. Aquí, confirmó Lupita, ayudándolos a bajar del auto. Su mamá me contó que venía desde antes de que ustedes nacieran. Decía que este lugar le recordaba que el dinero no es lo que hace feliz a la gente. Caminaron despacio entre los puestos. Lupita les compró flores de cempasúchil a una señora que tenía las manos arrugadas como corteza de árbol y una sonrisa que le faltaban 3 dientes. Para los angelitos, dijo la vendedora, aunque no era Día de Muertos todavía. Pero Lupita entendió. Estas flores eran para recordar. Valeria tocó los pétalos naranjas con reverencia, como si fueran de oro. Pasaron frente a un puesto de quesadillas donde una mujer con delantal de flores azules gritaba: «Pásele, güerita, quesadillas de flor de calabaza, de huitlacoche, de chicharrón». El olor de la manteca caliente y el maíz recién hecho llenaba el aire como un abrazo. «¿Podemos probar?», preguntó Santiago, mirando a Lupita con ojos esperanzados. La empleada había traído dinero de su propio sueldo. Compró 3 quesadillas pequeñas y un agua de Jamaica en un vaso de plástico que compartieron. Se sentaron en una banca de metal bajo un árbol de jacaranda, y por primera vez en meses, vio a los trilizos comer con ganas, no por obligación. Un grupo de niños descalzos se acercó, mirando las quesadillas con hambre apenas disimulada. Lupita estaba a punto de comprar más, pero Emiliano, el que no hablaba, extendió su quesadilla hacia el niño más pequeño. «Toma», susurró. Su primera palabra en 4 meses. Lupita tuvo que morderse el labio para no llorar ahí mismo. Santiago y Valeria siguieron el ejemplo de su hermano. Compartieron su comida con esos niños que no tenían nada, y en sus caras apareció algo que Lupita había pensado que nunca volvería a ver: propósito. La sensación de que importaban, de que podían dar, no solo recibir. Caminaron entre los puestos de artesanías. Un vendedor de alebrijes les regaló 3 figuritas pequeñas, animales de madera pintados a mano. «Para los chamacos», dijo con acento oaxaqueño, «que les den suerte».
Llegaron hasta la plaza central donde un grupo de mariachis tocaba Cielito Lindo. Valeria, la que había olvidado cómo reír, se puso a bailar. No era un baile elegante como los que le habían enseñado en sus clases privadas de ballet. Era torpe, desinhibido, libre, y Emiliano habló de nuevo. «Mira, Lupita, Valeria está feliz». La empleada se arrodilló frente a él, tomó su carita entre sus manos. «Tú también puedes estar feliz, mi niño. No es traicionar a tu mamá. Ella querría que fueras feliz». El niño la abrazó con una fuerza que casi la tira al suelo. Pero entonces, el teléfono de Lupita comenzó a vibrar. 1, 2, 3 veces. Rodrigo lo ignoró las primeras 2 llamadas, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. «Niños», dijo, con el estómago hecho un nudo. «Tenemos que volver». «¿Ya?» Valeria parecía a punto de llorar. «Volveremos», prometió Lupita, aunque no sabía si era verdad. «Pero ahora debemos ir a casa». El camino de regreso fue en silencio, pero era un silencio diferente. Los niños miraban por las ventanas del Uber con las flores en las manos, los alebrijes en las mochilas y algo nuevo en los ojos. Ahora, en el recibidor de la mansión, Rodrigo levantó la vista hacia Lupita. «¿Y si les hubiera pasado algo?», preguntó, pero su voz ya no tenía furia. Solo tenía miedo. «Les estaba pasando algo peor aquí», respondió Lupita suavemente. «Se estaban convirtiendo en fantasmas, señor Montemayor. Como usted». El golpe de esas palabras lo dejó sin aire. Si tú has tenido que tomar una decisión difícil para salvar a alguien que amas, si has visto a alguien apagarse lentamente y no supiste cómo ayudar, deja un comentario. Cuéntame, ¿qué harías tú en el lugar de Lupita? ¿Obedecerías las reglas o seguirías tu corazón? Rodrigo se puso de pie lentamente. Miró las escaleras donde sus hijos habían desaparecido. Miró a Lupita, esta mujer que había cruzado todas las líneas para hacer lo que él no había podido. «No vuelvas a sacarlo sin mi permiso», dijo finalmente. Lupita asintió, con la cabeza baja, esperando el golpe final. «Pero mañana», continuó Rodrigo, con voz que apenas era audible. «Mañana quiero que me digas exactamente qué es lo que viste. ¿Qué es lo que yo no estoy viendo?» Se dio la vuelta y subió las escaleras, cada paso pesado como plomo. Lupita se quedó en el recibidor, sola, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No la había despedido, todavía no, pero la conversación que vendría al día siguiente sería la más importante de su vida, porque tendría que decirle a un padre roto exactamente cómo había fallado a sus hijos. Y la verdad, a veces, duele más que cualquier despido. La mañana llegó con una luz gris que se filtraba entre las cortinas de lino de la sala. Rodrigo no había dormido. Pasó la noche en su estudio, rodeado de contratos que no leyó y hojas de cálculo que no revisó, con la computadora encendida frente a él mostrando correos que no respondió. A las 7 de la mañana, cuando escuchó movimiento en la cocina, bajó. Lupita preparaba el desayuno de los niños. Hot cakes con miel, fruta picada, jugo de naranja. La rutina perfecta de siempre, excepto que ahora Rodrigo veía algo que antes había sido invisible. La forma en que ella cortaba las fresas en forma de corazón, como Elena solía hacerlo. El cuidado con que calentaba la miel para que no quemara. Los pequeños detalles de amor que él había dado por sentado. «Los niños bajan en 15 minutos», dijo sin voltear a verlo. «Si quiere hablar, es ahora». Rodrigo se sentó en uno de los bancos de la isla de la cocina, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propia casa. «Dijiste que se están apagando. Quiero detalles. Quiero saber qué es exactamente lo que no estoy viendo». Lupita dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Se limpió las manos en el delantal y finalmente lo miró a los ojos. «Santiago dejó de jugar fútbol hace 2 meses. Comenzó. ¿Se acuerda del balón que la señora Elena le regaló en su cumpleaños? El oficial de la selección, con las firmas. Está en su closet, sin tocar. Un día le pregunté por qué no salía al jardín a practicar. Me dijo, «¿Para qué si mamá no va a estar ahí para verme? Tiene 6 años, señor Montemayor, y ya habla como si la vida se hubiera terminado». Rodrigo sintió que algo se contraía en su pecho. Valeria dibujaba todos los días, continuó Lupita, sacando algo de su delantal. Era un cuaderno pequeño, con la portada de unicornios. Lo abrió.
Las primeras páginas estaban llenas de color. Mariposas rosas, arcoíris, flores, soles amarillos. Pero conforme pasaban las hojas, los dibujos se volvían más oscuros, menos color, más gris. Las últimas 5 páginas eran solo cielos nublados, sin nada más. Dejó de dibujar hace 3 semanas. Dice que ya no se acuerda de los colores bonitos. El empresario tomó el cuaderno con manos temblorosas. Pasó las páginas, viendo el deterioro visual de la alegría de su hija. Era como ver una flor marchitarse en cámara rápida. Y Emiliano, la voz de Lupita se quebró ligeramente. Emiliano dejó de hablar el día que encontró la playera de su mamá en el closet, la que ella usaba para dormir. La abrazó y lloró durante 2 horas. Yo lo consolé, lo cargué, le canté. Pero cuando terminó de llorar, ya no volvió a decir nada. Ni buenas noches, ni tengo hambre, ni ayuda, nada. Hasta ayer, dijo Rodrigo en voz baja. Hasta ayer, confirmó Lupita, cuando le dio su comida a un niño que tenía hambre en el mercado, y entonces susurró, toma, una sola palabra. Pero señor, usted no entiende lo que significó escuchar su voz después de 4 meses de silencio. Se quedaron en silencio. Afuera, el jardinero cortaba el pasto con una podadora eléctrica que zumbaba como un insecto gigante. La vida continuaba, indiferente al dolor que se cocinaba en esa cocina de diseño italiano. ¿Por qué el mercado?, preguntó Rodrigo finalmente. ¿Por qué arriesgar tu trabajo, tu reputación, todo, por llevarlos ahí? Lupita le mostró la fotografía que había encontrado. Elena, joven, radiante, en medio de las flores de cempasúchil. Porque su esposa sabía algo que usted ha olvidado. Que el dinero no cura el dolor. Que estar rodeado de lujo no es lo mismo que estar rodeado de vida. Le contó entonces, con lujo de detalle, lo que había pasado en esas 2 horas en Coyoacán. Como Santiago había sonreído cuando probó el agua de Jamaica y dijo que sabía a fiesta. Cómo Valeria había tocado los rebozos tejidos a mano y preguntó si podía aprender a hacer algo con sus propias manos, no solo comprar cosas hechas. Cómo Emiliano había abrazado a un perro callejero y el animal le había lamido la cara y el niño había reído, por primera vez en una eternidad. Hay una señora que vende tamales, dijo Lupita. Doña Chole. Tiene como 70 años y le faltan 2 dedos de una mano por la diabetes, pero hace los tamales más ricos que he probado. Y cuando vio a los niños, les regaló 3. Les dijo, los niños ricos también necesitan comida hecha con amor, no solo con dinero. Los trilizos se sentaron en una banca y comieron esos tamales como si fueran el manjar más exquisito del mundo. No porque tuvieran hambre, sino porque alguien se los dio con cariño, sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dio algo así, señor Montemayor? ¿Cuándo fue la última vez que ellos sintieron que importaban por lo que son, no por su apellido o su dinero? Rodrigo no tenía respuesta. Vimos a un payaso callejero, continuó Lupita, con una sonrisa pequeña en los labios. No era profesional, seguro apenas ganaba para comer, pero hacía malabares con naranjas y contaba chistes malos. Y Valeria se rió hasta que le dolió el estómago. Después me dijo, Lupita, no sabía que todavía podía reírme. El empresario cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era un martillo golpeando su culpa. Y cuando íbamos de regreso, dijo Lupita, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, Emiliano me preguntó algo. Me preguntó, ¿crees que mamá está orgullosa de nosotros? Y yo le dije que sí, que su mamá estaría orgullosísima de ver cómo compartieron su comida, cómo fueron amables con extraños, cómo se atrevieron a vivir otra vez. Y entonces él dijo, con esa voz chiquita que no había usado en meses, quiero que mamá esté orgullosa de mí todos los días, no solo cuando me muera y la vea. Lupita sollozó. Rodrigo se levantó del banco y caminó hacia la ventana, dándole la espalda, porque no quería que ella viera las lágrimas que comenzaban a nublar su visión. Yo no sé ser padre sin Elena, admitió con voz rota. No sé cómo llenar ese vacío. No tiene que llenarlo, respondió Lupita suavemente. Nadie puede reemplazar a la señora Elena, pero sus hijos no necesitan un reemplazo. Necesitan a su papá, al hombre que Elena amaba,
¿Al hombre que ella eligió para ser el padre de sus bebés? Rodrigo se volteó. Sus ojos estaban rojos. ¿Y si no soy suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Para ser perfecto? Nadie lo es. ¿Suficiente para amarlos? Ya lo hace. Solo que está tan ocupado huyendo del dolor que olvidó que ellos también están sufriendo. Y los niños no necesitan que usted sea fuerte todo el tiempo. Necesitan que esté presente. En ese momento, escucharon pasos en las escaleras. Los trilizos bajaban, con sus uniformes escolares perfectamente planchados, mochilas al hombro, expresiones neutras. Pero cuando vieron a su padre ahí, en la cocina a una hora en la que nunca estaba, algo cambió en sus caras. No era alegría todavía, pero era sorpresa, y la sorpresa era mejor que la muerte. «Buenos días», dijo Santiago cautelosamente. Rodrigo los miró. Realmente los miró. Y por primera vez en 8 meses, vio lo que Lupita había estado viendo. 3 niños hambrientos de algo que ningún chef privado podía cocinar. Hambrientos de él. Se arrodilló en el piso de la cocina, abriendo los brazos. Los trilizos se miraron entre ellos, inseguros. Y entonces Valeria corrió primero, luego Santiago, finalmente Emiliano. Se abrazaron en medio de la cocina. El empresario de trajes de diseñador arrodillado en el piso con 3 niños aferrados a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. Y Lupita, de pie junto a la estufa con las lágrimas corriendo libres, supo que algo había cambiado. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que este era solo el principio. Porque esa tarde, Rodrigo haría algo que nadie esperaba, algo que pondría todo en juego. Esa tarde, a las 3 en punto, Rodrigo canceló todas sus juntas. Envió un correo a su asistente que decía simplemente, «Emergencia familiar, reagenda todo». Su socio lo llamó 3 veces, lo ignoró. Un cliente de Monterrey lo marcó furioso porque no había llegado a la videoconferencia. Lo ignoró también. Por primera vez en 8 meses, Rodrigo Montemayor le dijo no a los negocios y sí a algo más importante. Estaba sentado en la sala cuando los niños llegaron de la escuela. Los vio entrar con Lupita, con sus uniformes de colegio privado y mochilas caras, y sintió una punzada de algo que no podía nombrar. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Papá? Santiago lo miró como si fuera un extraterrestre. ¿Qué haces aquí? La pregunta era inocente, pero dolió como una bofetada. Su propio hijo sorprendido de verlo en casa a una hora normal. ¿En qué se había convertido? «Hoy no voy a trabajar», dijo Rodrigo, con voz que sonaba extraña incluso para él. «Hoy vamos a hacer algo diferente». Los trilizos intercambiaron miradas. Lupita se quedó paralizada en la entrada. «¿Qué cosa?», preguntó Valeria, con esperanza tímida en la voz. Rodrigo se puso de pie, se acercó a Lupita. «Vamos a ir al mercado, todos, y tú nos vas a enseñar lo que les enseñaste ayer». La empleada parpadeó, confundida. «Señor, no me hagas repetirlo», dijo Rodrigo, pero había una sonrisa pequeña en la comisura de sus labios. «Ándale pues, como dicen. Vámonos antes de que me arrepienta». El grito de alegría que soltó Valeria fue tan inesperado, tan puro, tan lleno de vida que Rodrigo sintió que algo dentro de su pecho de piedra comenzaba a agrietarse. El camino en el Mercedes fue extraño. Los niños, acostumbrados al silencio sepulcral durante los trayectos, no sabían qué decir. Rodrigo tampoco. Pero Lupita, sentada en el asiento del copiloto porque él había insistido, «No eres la empleada ahorita, eres la guía», comenzó a contarles historias. Les habló de cómo el mercado de Coyoacán existía desde antes de la Revolución, de cómo Diego Rivera y Frida Kahlo compraban ahí sus verduras, de cómo había un señor que vendía títeres de papel maché y que su bisabuelo había peleado con Zapata. «¿Quién es Zapata?», preguntó Emiliano. Y Rodrigo casi se estrella al escuchar la voz de su hijo saliendo natural, sin presión, solo curiosidad. «Un héroe», respondió Lupita, «de los que peleaban por los pobres». «¿Cómo tú peleaste por nosotros?», preguntó el niño. Lupita se volteó en el asiento para mirarlo, con ojos brillantes. «Yo no soy ninguna heroína, mi niño, solo alguien que los quiere mucho».
Llegaron al mercado y la transformación fue inmediata. Los trilizos prácticamente saltaron del auto, pero Rodrigo los detuvo con firmeza. Regla número 1. Dijo con voz de padre que no había usado en demasiado tiempo. No se sueltan de mi mano o de la mano de Lupita. Aquí hay mucha gente y no quiero perderlos. ¿Entendido? Sí, papá, dijeron los tres al unísono. Caminaron entre los puestos y Rodrigo sintió que había entrado a otro mundo. El olor de las tortillas recién hechas mezclado con el aroma de las flores, el sonido de los vendedores gritando sus ofertas, la música de una marimba que tocaba cerca de la fuente. Era caótico, ruidoso, completamente opuesto a su vida de salas de juntas con aire acondicionado y silencio corporativo. Y era hermoso. «Joven, pásele a los tacos», gritó un señor con bigote espeso. 3 por 50 pesos, no se arrepiente. Rodrigo, el hombre que comía en restaurantes donde un solo plato costaba 1,000 pesos, se encontró diciendo, «Deme 6, por favor, de bistec». Los comieron de pie, en una esquina, con la salsa verde chorreando por sus dedos. Santiago se manchó la camisa del uniforme. Valeria se rió cuando Rodrigo no pudo manejar el taco y se le cayó la mitad. Emiliano pidió otro porque estaba muy bueno. Después vinieron las flores. Doña Chole, la vendedora de cempasúchil, reconoció a los niños. «Ay, mis chamaquitos. Volvieron y ahora con su papá». Miró a Rodrigo de arriba a abajo, evaluando. «Usted es el señor de dinero del que me habló la joven». Rodrigo no supo qué decir. Lupita se puso roja. «Pues déjeme decirle algo, joven», continuó doña Chole, inclinándose hacia adelante con su voz de fumadora de 50 años. «El dinero no abraza a los niños en la noche. El dinero no les limpia las lágrimas. El dinero no los hace reír. Así que si vino aquí a presumir su coche, mejor váyase». «Pero si vino a aprender de esta mujer que vale oro», señaló a Lupita, «entonces bienvenido». Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así a Rodrigo Montemayor en años. Debería haber estado ofendido, enojado, listo para irse. En cambio, se rió. Una risa genuina que le salió del estómago. «Tiene razón, señora», dijo extendiendo la mano. «Vine a aprender». Doña Chole le estrechó la mano con fuerza sorprendente. «Pues aprenda bien, porque estos escuincles lo necesitan más de lo que usted cree». Compraron flores. Rodrigo pagó con un billete de 500 pesos y le dijo que se quedara con el cambio. Doña Chole lo miró seria. «Aquí no hacemos caridad, joven. Hacemos comercio justo. Su cambio es 250 pesos. Se lo puso en la mano. Esa simple acción, esa negativa a aceptar su dinero extra, le enseñó más sobre dignidad que todos los libros de negocios que había leído. Caminaron más. Los niños le mostraron el puesto de los alebrijes donde el señor oaxaqueño les regaló una figura de un búho a Rodrigo. «Para la sabiduría», dijo con una sonrisa sin dientes frontales, «porque luego a los ricos se les olvida». Visitaron el puesto de doña Lupita, sin relación con su empleada, que vendía gorditas de chicharrón. Los niños le contaron a Rodrigo cómo ayer habían probado una, y era lo más rico del universo. Rodrigo compró 4, y tenían razón. Pero el momento que cambió todo llegó cuando pasaron frente a un grupo de niños de la calle. No eran muchos, quizás 5 o 6, con ropa sucia y pies descalzos, jugando con un balón desinflado. Emiliano se soltó de la mano de Rodrigo y corrió hacia ellos antes de que alguien pudiera detenerlo. «¡Emiliano!», gritó Rodrigo con el corazón en la garganta. Pero su hijo no estaba en peligro. Estaba sacando de su mochila el alebrije que le habían regalado el día anterior y se lo estaba dando al niño más pequeño del grupo, uno que no tendría más de 4 años. «Para ti», dijo Emiliano, «porque todos merecemos algo bonito». El niño de la calle tomó el alebrije con manos temblorosas, como si fuera un tesoro. «¿De verdad? De verdad», confirmó Emiliano. Y entonces ese niño hizo algo inesperado. Abrazó a Emiliano, un abrazo fuerte, de agradecimiento puro. Rodrigo se quedó paralizado, viendo a su hijo de 6 años, el que no había hablado en meses, el que había perdido el brillo en los ojos, parado ahí en medio de un mercado popular, siendo abrazado por un niño descalzo y sonriendo. Lupita se acercó a él, hablando en voz baja. «Esto es lo que necesitaban, señor Montemayor. No más juguetes caros.
No más clases privadas. Necesitaban sentir que su vida tiene propósito, que pueden dar, no solo recibir. Rodrigo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de golf. Santiago y Valeria se unieron a Emiliano. Sacaron los dulces que Lupita les había comprado el día anterior y que habían guardado, y los repartieron entre los niños de la calle. No con lástima, con respeto, con igualdad. Y Rodrigo Montemayor, el empresario que manejaba millones, que había cerrado tratos con las mentes más brillantes del país, que se codeaba con políticos y magnates, se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Sus hijos eran mejores personas que él. Si alguna vez has tenido un momento en el que tus propios hijos te enseñaron una lección que cambió tu vida, comenta abajo. Suscríbete si quieres saber cómo termina esta historia de redención, porque lo que viene después es algo que nadie vio venir. Cuando regresaron al Mercedes, los niños iban callados, pero con un tipo diferente de silencio. No era vacío, era plenitud. Rodrigo arrancó el auto y condujo en silencio durante 5 minutos antes de hablar. Lupita, dijo finalmente, mañana quiero que hagas algo por mí. Lo que necesite, señor. Quiero que lleves a los niños de nuevo al mercado. Y quiero que me enseñes el nombre de cada persona con la que hablaron. Doña Chole, el señor de los alebrijes, la de las gorditas. Todos. ¿Para qué?, preguntó ella confundida. Porque voy a hacer algo que debí hacer hace 8 meses, respondió Rodrigo con determinación en la voz. Voy a ser el padre que Elena habría querido que fuera. Y para eso, necesito aprender de la gente que nunca perdió de vista lo que realmente importa. Valeria, desde el asiento trasero, preguntó con voz pequeña. ¿Papá? Sí, princesa. ¿Mañana puedes venir de nuevo con nosotros? Rodrigo miró por el retrovisor, viendo los 3 pares de ojos esperanzados de sus hijos. Todos los días, prometió. Si eso es lo que quieren, voy todos los días. Y por primera vez en 8 meses, los trillizos sonrieron al mismo tiempo. Pero lo que Rodrigo no sabía era que su decisión de cambiar, de estar presente, estaba por ser puesta a prueba de una forma que nunca imaginó. Porque a la mañana siguiente, recibiría una llamada que lo obligaría a elegir entre el imperio que había construido y la familia que había recuperado. Y solo una de esas opciones le permitiría dormir en paz. La llamada llegó a las 8 de la mañana del día siguiente. Rodrigo estaba en la cocina, preparando el desayuno con Lupita. Bueno, preparando era generoso. Más bien estaba tratando de voltear hot cakes sin que se quemaran mientras Lupita le daba instrucciones con paciencia de maestra de preescolar. Señor Montemayor, el fuego está muy alto, por eso se queman. Ya sé, respondió él, pero bajó el fuego de todos modos. Los trillizos observaban desde la barra, fascinados. Su padre, el hombre que no sabía ni dónde estaba el supermercado, estaba intentando cocinarles el desayuno. El teléfono vibró. Rodrigo miró la pantalla. Roberto Elizondo, su socio principal en el desarrollo de la Riviera Maya, el proyecto más grande de su carrera, un complejo residencial de lujo valuado en 250 millones de pesos. Contestó mientras volteaba torpemente otro hot cake. Roberto, buenos días. No hay nada de buenos. La voz al otro lado sonaba tensa, casi histérica. Necesitamos que vengas a Cancún ahora. Los inversionistas están amenazando con retirarse si no presentas tú mismo el pitch final. Dicen que has estado ausente, que no contestas correos, que cancelaste las últimas 3 videoconferencias. Rodrigo sintió que su estómago se contraía. Roberto, ya hablamos de esto. Tengo una situación familiar. Me vale tu situación familiar, explotó Roberto. Esto es $250 millones de pesos, Rodrigo. $250 millones. Si perdemos esto, la empresa se hunde. Y tu participación, que es del 60%, se va con ella. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Puedes perder todo. El silencio en la cocina era tan denso que podía cortarse. Los niños habían dejado de sonreír. Lupita había dejado de cortar fruta. Todos miraban a Rodrigo. ¿Cuándo necesitas que esté ahí?, preguntó finalmente, con voz cansada. El vuelo sale a las 2 de la tarde. La junta es mañana a primera hora. Son 2 días máximo, pero tienes que estar aquí, Rodrigo. No hay opción. El empresario cerró los ojos. 2 días. Solo 2 días. Podía hacerlo.
Regresaría y continuaría con este nuevo camino que había comenzado. Era razonable, era lógico, pero cuando abrió los ojos, vio la expresión en el rostro de Santiago. No era enojo, era resignación. La misma resignación que había visto en el espejo durante los últimos 8 meses. «Papá va a irse otra vez», dijo el niño con voz plana, sin emoción. Como siempre. Esas 4 palabras atravesaron a Rodrigo como balas. «Santiago, no es así», comenzó. «Si es así», interrumpió el niño, bajándose del banco. «Siempre es así. Dijiste que ibas a estar con nosotros. Dijiste todos los días, pero era mentira». «No es mentira, es solo que hay una emergencia». «Siempre hay una emergencia», dijo Valeria, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Mamá también decía eso, que siempre había una emergencia más importante que nosotros. Rodrigo sintió que le habían dado un puñetazo en el estómago. Elena había peleado con él sobre esto, una y otra vez. «Los niños te necesitan más que el dinero», le decía. Y él siempre respondía, «Estoy haciendo esto por ellos para darles la mejor vida posible». Pero Elena había tenido razón, y ahora estaba muerta, y él estaba a punto de cometer el mismo error otra vez. «Roberto», dijo al teléfono, con voz que salía más firme de lo que se sentía, «no voy a ir». «¿Qué? ¿Que no voy?» «Manda tú el pitch, o consigue a alguien más. Pero yo no voy a dejar a mis hijos otra vez». «Rodrigo, estás loco. Esto es un suicidio financiero». «Entonces que así sea», interrumpió Rodrigo. «He pasado 8 meses construyendo dinero y perdiendo a mi familia. Ya no voy a hacer eso. Si los inversionistas se retiran, que se retiren. Encontraremos otros. O no. Pero no voy a perder a mis hijos por un proyecto que al final del día es solo eso. Un proyecto». «Estás cometiendo el error más grande de tu vida», dijo Roberto con voz helada. «No», respondió Rodrigo, mirando a sus 3 hijos que lo observaban con ojos enormes. «El error más grande de mi vida fue pensar que podía comprar su amor con juguetes en lugar de darles mi tiempo. Ese error no lo voy a repetir». Colgó. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo apagó. El silencio en la cocina era ensordecedor. Y entonces Emiliano se bajó del banco. Caminó hacia su padre y lo abrazó. «Gracias, papá», susurró contra su pecho. Rodrigo se arrodilló, abrazando a sus 3 hijos, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lupita se volteó hacia la estufa, pero no antes de que Rodrigo viera las lágrimas corriendo por su rostro. «Pues se me quemó el hot cake», dijo Rodrigo después de un momento, tratando de aligerar el ambiente. Los niños se rieron. Una risa nerviosa todavía, pero risa al fin. «Está bien, papá», dijo Valeria. «Lupita nos puede enseñar a cocinar, todos juntos». Y así lo hicieron. Pasaron la siguiente hora en la cocina, haciendo un desastre total. Harina por todas partes, huevos rotos en el piso, hot cakes que parecían más bien piedras, pero riendo, hablando, siendo una familia. A las 11, cuando los platos estaban lavados y la cocina más o menos limpia, Rodrigo dijo, «Vamos al mercado». No era una pregunta, era una declaración. Fueron en el Mercedes otra vez, pero esta vez era diferente. Los niños hablaban sin parar, contándole a su padre sobre cada puesto, cada vendedor, cada detalle que habían aprendido con Lupita. Rodrigo escuchaba, realmente escuchaba, memorizando cada palabra como si fueran ecuaciones de negocios. En el mercado, doña Chole los recibió con una sonrisa. El hombre que aprende regresó, y ahora en día entre semana. Se ve que sí estaba poniendo atención. «Vine a aprender más», dijo Rodrigo, «y a agradecerle». «¿Agradecerme qué?» «Por tratarme como un ser humano, no como una cartera». La anciana se rió, una risa profunda que salía del estómago. «Ay, joven, aquí todos somos iguales. El que vende y el que compra, el rico y el pobre. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos amor. Esas cosas no cambian con el dinero». Rodrigo compró flores, muchas flores, cempasúchil, rosas, margaritas, claveles. Gastó 1000 pesos y doña Chole aceptó cada peso porque esta vez no era caridad. Era comercio, era respeto. «¿Para quién son tantas flores?», preguntó ella.
Para mi esposa, respondió Rodrigo. Vamos a visitar su tumba. Y voy a decirle que por fin entendí lo que ella trataba de enseñarme. Los ojos de doña Chole se suavizaron. Esa mujer está orgullosa de usted, joven, donde sea que esté. Comieron tacos de nuevo. Esta vez Rodrigo ordenó de cochinita pibil, porque el vendedor le dijo que era especialidad de su tierra, de Yucatán, donde había aprendido la receta de su abuela. Rodrigo escuchó la historia completa, cada detalle, como si fuera el pitch de inversión más importante de su vida. Los niños jugaron con otros niños en la plaza. No niños de su escuela privada. Niños del barrio. Niños con ropa remendada y zapatos gastados. Y no importaba. Todos corrían, reían, compartían. Lupita y Rodrigo se sentaron en una banca, observándolos. ¿Cuánto va a perder por no ir a Cancún?, preguntó ella suavemente. Posiblemente todo, admitió él. El proyecto puede caerse. Los inversionistas pueden retirarse. Roberto está furioso. Podría incluso demandarme por incumplimiento. ¿Y vale la pena? Rodrigo vio a Emiliano compartiendo su helado con un niño más pequeño. Vio a Santiago enseñándole a otro niño cómo patear un balón. Vio a Valeria haciendo una corona de flores con 3 niñas del mercado. Cada centavo, dijo. Cada maldito centavo. Cuando el sol comenzó a bajar, regresaron al auto. Pero antes de irse, Rodrigo hizo algo impulsivo. Entró a una tienda de ropa en el mercado, pequeña, con prendas sencillas. Quiero 3 mudas de ropa para niños, dijo, pero no como la que traen, ropa como la que usan los niños de aquí. La vendedora, una señora con el cabello pintado de rojo y aretes enormes, lo miró con curiosidad. ¿Seguro, joven? Esta ropa es muy corriente para niños que se vende dinero. Justamente por eso, respondió Rodrigo. Quiero que mis hijos sepan que no son mejor que nadie por su ropa. Quiero que se vistan y se sientan parte de este lugar. Le compró a cada niño jeans sencillos, playeras de algodón con estampados de superhéroes de mercado, no los oficiales de Marvel, sino las imitaciones que costaban 50 pesos, y tenis de lona. Los trilizos se cambiaron ahí mismo, en el baño público del mercado. Cuando salieron, se veían como cualquier niño de clase media de la Ciudad de México, y sus sonrisas eran más grandes que nunca. ¿Podemos usar esto todo el tiempo?, preguntó Valeria. Todo el tiempo que quieran, confirmó Rodrigo. En el camino a casa, Rodrigo hizo una parada más. El panteón donde estaba enterrada Elena. Los 5 caminaron entre las tumbas hasta llegar a la de ella. Una lápida de mármol blanco con su nombre, sus fechas, y una frase que Rodrigo había elegido en medio de su dolor. Amada esposa y madre. Ahora, viendo esa frase, se dio cuenta de que era tan inadecuada. Elena había sido mucho más que eso. Había sido la brújula moral de su familia, la que entendía que la vida no era una ecuación de costo-beneficio. Los niños pusieron las flores sobre la tumba. Rodrigo se arrodilló frente a la lápida, con sus hijos a cada lado. Perdóname, susurró. Perdóname por no escucharte, por pensar que sabía más, por casi perder lo que tú me diste. Santiago le puso la mano en el hombro. Mamá te perdonó, papá, porque nos trajiste de regreso al mercado, porque estás aquí. Y Rodrigo lloró. Por primera vez desde el funeral, lloró. No con sollozos silenciosos en la oscuridad de su habitación, sino con lágrimas abiertas, liberadoras, sanas. Lupita se mantuvo a distancia respetuosa, dándoles espacio, pero sus labios se movían en oración silenciosa. Cuando regresaron a la mansión de Polanco esa noche, algo había cambiado fundamentalmente. La casa ya no se sentía como una tumba de mármol, se sentía como un hogar. Pero la verdadera prueba todavía estaba por venir, porque al día siguiente, Roberto aparecería en su puerta. Y lo que exigiría pondría a prueba hasta dónde estaba dispuesto a llegar Rodrigo para proteger esta nueva vida que estaba construyendo. Roberto Elizondo llegó a las 9 de la mañana del sábado, sin avisar, con el rostro rojo de furia y un folder lleno de documentos bajo el brazo. Tocó el timbre de la mansión como si quisiera romperlo. Rodrigo abrió la puerta. Todavía traía la playera con la que había dormido y pantalones de pijama. No se había afeitado. Tenía ojeras y una sonrisa pequeña en el rostro. Roberto.
No me Roberto nada, escupió su socio, entrando sin ser invitado. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Tienes idea del desastre que provocaste? Desde la cocina, Rodrigo escuchó la risa de los niños. Estaban haciendo waffles con Lupita. El aroma de la vainilla llenaba la casa. Pasa a la sala, dijo Rodrigo con calma. Y baja la voz, mis hijos están desayunando. Roberto lo siguió, prácticamente echando humo. Se dejó caer en el sofá de cuero y tiró los documentos sobre la mesa de centro. Los inversionistas se retiraron, dijo con voz temblorosa de rabia. Todos. 250 millones de pesos, volatilizados. ¿Y sabes qué más? Me están demandando a mí por incumplimiento porque tú no apareciste. Mi reputación está destruida. Mi empresa está al borde de la quiebra. Y todo porque tú decidiste jugar al papá del año. Rodrigo se sentó frente a él, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Lo siento, Roberto, de verdad. Pero mi respuesta sigue siendo no. ¿No a qué? El proyecto ya se cayó. Ya no hay nada que decir no. No a volver a ese camino, aclaró Rodrigo. No a sacrificar a mi familia por los negocios. No a repetir los errores que me costaron tanto. Roberto lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Estás enfermo? ¿Tuviste un derrame cerebral? Porque el Rodrigo Montemayor que conozco jamás habría dicho eso. El Rodrigo que conozco habría volado a Cancún, aunque tuviera que cargar a sus hijos en la maleta. Ese Rodrigo murió hace unos días, respondió Rodrigo. Y el que está aquí ahora tiene prioridades diferentes. ¿Prioridades? Roberto se puso de pie, caminando de un lado a otro. ¿Prioridades? Rodrigo, tienes un patrimonio de 120 millones de pesos, propiedades en 3 estados, acciones en 4 empresas. Y acabas de tirar a la basura la oportunidad de duplicar todo eso. ¿Para qué? ¿Para jugar en un mercado con tus hijos? Exactamente para eso, dijo Rodrigo, poniéndose de pie también. Porque durante los últimos 8 meses, mientras yo duplicaba y triplicaba mi dinero, mis hijos estaban muriendo por dentro. Uno de ellos dejó de hablar. Roberto, ¿entiendes eso? Mi hijo de 6 años dejó de hablar porque estaba tan roto por dentro que ya ni siquiera podía expresar su dolor. La voz de Rodrigo se quebró ligeramente, pero continuó. ¿Y sabes quién lo salvó? No fui yo. No fueron los psicólogos caros que contraté. No fueron las clases privadas ni los juguetes de diseñador. Fue una empleada doméstica que gana 11,000 pesos al mes y que tuvo el valor de desobedecerme para hacer lo correcto. Roberto parpadeó, confundido. ¿De qué estás hablando? En ese momento, Lupita apareció en la entrada de la sala con una charola de café. Disculpe, señor Montemayor. Pensé que su visita querría algo de tomar. No quiero nada, espetó Roberto sin siquiera mirarla. Roberto, dijo Rodrigo con voz de advertencia. Ella no es solo una empleada. Es la persona que salvó a mi familia. Y le vas a hablar con respeto o te vas de mi casa. El socio lo miró boquiabierto. Lupita también parecía sorprendida, pero dejó la charola sobre la mesa y se retiró discretamente. ¿Qué te pasó?, preguntó Roberto, sentándose de nuevo, pero ahora con genuina confusión en lugar de furia. En serio, Rodrigo. ¿Qué te pasó? Rodrigo se sentó también, sirviendo 2 tazas de café. Me pasó que toqué fondo. Me pasó que estuve a punto de perder lo único que realmente importa. Me pasó que una mujer de 28 años que no terminó la preparatoria me enseñó más sobre el éxito que todos los libros de negocios que he leído. Le contó todo. Las salidas secretas al mercado, el silencio de Emiliano, los dibujos grises de Valeria, la resignación de Santiago, la confrontación con Lupita, el momento en el que vio a sus hijos dar sus pertenencias a niños de la calle y entendió que ellos ya eran mejores personas que él. Roberto escuchó en silencio, con el café enfriándose en sus manos. Cuando Elena murió, continuó Rodrigo con voz más suave, pensé que la mejor forma de honrarla era trabajar más duro, darles a los niños todo lo que el dinero puede comprar. Pero me equivoqué. Elena no quería que yo les comprara el mundo. Quería que yo estuviera en su mundo. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Roberto finalmente. Porque odio decírtelo, pero ese estilo de vida de estar en casa jugando al papá presente requiere dinero, y acabas de destruir tu fuente de ingresos más grande. Rodrigo sonrió. Voy a hacer algo radical. Voy a vender la mitad de mis propiedades.
Voy a liquidar las acciones que tengo en las empresas que requieren que yo esté ausente todo el tiempo. Voy a quedarme solo con los proyectos que puedo manejar desde casa o que no requieren más de 4 horas al día. Y voy a vivir con menos. Mucho menos. ¿Estás loco? Probablemente, aceptó Rodrigo. Pero mis hijos volvieron a hablar, volvieron a sonreír, volvieron a ser niños. ¿Cuánto dinero vale eso, Roberto? Ponte un precio. Su socio se quedó callado. No puedes, dijo Rodrigo, porque no tiene precio. Porque lo que estuve a punto de perder no se puede comprar en ningún mercado de valores. Se quedaron sentados en silencio durante 1 minuto completo. Finalmente, Roberto suspiró. Siempre pensé que eras el más inteligente de nosotros dos, dijo, pero había algo diferente en su voz. Pero en este momento, no sé si eres el más tonto o el más sabio. Yo tampoco, admitió Rodrigo. Pero sé que por primera vez en 8 meses, puedo mirarme al espejo sin odiar lo que veo. Roberto se puso de pie, recogiendo sus documentos. Voy a tener que encontrar la forma de resolver este desastre. Va a ser un infierno legal, pero te entiendo. No estoy de acuerdo, pero te entiendo. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Rodrigo? Sí. Cuida bien a esos niños, porque acabas de apostar tu imperio por ellos. Más te vale que haya valido la pena. Ya valió la pena, respondió Rodrigo. Desde el momento en que Emiliano volvió a hablar, Roberto asintió y se fue. Rodrigo se quedó solo en la sala durante un momento, procesando. Había quemado puentes. Había destruido relaciones de negocios. Había puesto en riesgo su patrimonio. Y sin embargo, sentía una paz que no había sentido en años. Los niños entraron corriendo a la sala, con los rostros manchados de miel. ¿Papá?, preguntó Santiago. ¿Ese señor estaba enojado? Mucho, admitió Rodrigo. ¿Por qué? Porque tomé una decisión que a él no le gustó. Una decisión que me va a costar mucho dinero. Los trilizos intercambiaron miradas preocupadas. ¿Nos vamos a quedar pobres?, preguntó Valeria con voz pequeña. Rodrigo se arrodilló frente a ellos. No, princesa, no vamos a ser pobres, pero vamos a tener menos cosas. Tal vez tengamos que vender esta casa. Tal vez no podamos comprar todo lo que queramos. Tal vez tengamos que aprender a vivir de forma más sencilla. ¿Como la gente del mercado?, preguntó Emiliano. Más o menos. Los niños se miraron entre ellos otra vez. Y entonces Santiago dijo algo que hizo que Rodrigo sintiera que el corazón se le salía del pecho. Está bien, papá. Porque lo que queremos no cuesta dinero. Solo te queremos a ti. Rodrigo los abrazó, los tres al mismo tiempo, con tanta fuerza que casi los levanta del suelo. Y lloró otra vez, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de redención. Lupita apareció en la entrada, con lágrimas también en los ojos. «Señor Montemayor», dijo suavemente. «Los niños y yo habíamos pensado en ir al mercado esta tarde. Queríamos ayudar a doña Chole a organizar su puesto. Ella tiene problemas con la espalda y no puede cargar las cubetas de flores sola». Rodrigo se limpió las lágrimas. «¿A qué hora salimos?» «¿Va a venir?», preguntó Lupita sorprendida. «Voy a venir», confirmó Rodrigo. «Y no solo hoy, todos los sábados, porque esa va a ser nuestra nueva tradición familiar. Los sábados son para el mercado, para ayudar, para ser parte de algo más grande que nosotros mismos». Los niños gritaron de alegría y salieron corriendo a cambiarse de ropa. Cuando se quedaron solos, Lupita se acercó a Rodrigo. «Hizo lo correcto, señor». «Lo sé», respondió él, «pero tengo miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallar otra vez. Miedo de que este cambio no dure». Lupita le puso una mano en el brazo. «El miedo es bueno. Significa que le importa. Pero no deje que el miedo lo paralice. Sus hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan uno presente. Y usted ya dio el primer paso. ¿Y si me caigo? ¿Y si vuelvo a los viejos hábitos? Entonces los niños y yo lo levantaremos», dijo ella con una sonrisa. «Porque ahora somos un equipo. Y los equipos no dejan a nadie atrás». Rodrigo asintió, sintiendo que ese nudo en el pecho finalmente se aflojaba. Esa tarde, en el mercado de Coyoacán, bajo el sol de octubre que pintaba todo de dorado,
Un empresario en jeans y playera sencilla cargaba cubetas de flores junto a sus 3 hijos. Doña Chole los dirigía como general de ejército, gritando instrucciones con su voz ronca. Esa cubeta va del lado izquierdo, joven, y cuidado con las caléndulas, que son delicadas. La gente del mercado los miraba con curiosidad primero, luego con aceptación. El señor de los tacos les regaló quesadillas. La señora de las gorditas les dio agua de horchata. Un vendedor de juguetes les dio una pelota de fútbol a los niños. Y Rodrigo Montemayor, por primera vez en su vida adulta, entendió lo que significaba ser rico de verdad. No era la cuenta bancaria, no eran las propiedades, no eran los trajes de diseñador o el coche alemán. Era esto, estar rodeado de gente que te acepta no por lo que tienes, sino por lo que das. Era ver a tus hijos felices no porque compraste el juguete más caro, sino porque ayudaron a alguien que lo necesitaba. Era sentir que tu vida tiene propósito más allá de acumular ceros en una cuenta. Cuando el sol se puso y regresaron a casa, exhaustos pero felices, los niños se durmieron antes de que sus cabezas tocaran las almohadas. Rodrigo se quedó en la habitación de cada uno, mirándolos dormir, memorizando cada detalle de sus caras en paz. En el cuarto de Santiago, susurró: «Voy a ser el padre que mereces». En el cuarto de Valeria: «Voy a proteger tu alegría». En el cuarto de Emiliano: «Voy a escuchar cada palabra que digas, porque cada una es un regalo». Y en su propia habitación, frente a la foto de Elena en la mesita de noche, dijo: «Lo logré, mi amor. Por fin entendí. Perdón por tardar tanto». Si estás leyendo esta historia y has tomado la decisión de cambiar algo importante en tu vida por las personas que amas, déjame un like. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para elegir el amor sobre el éxito. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que te recuerden lo que realmente importa. Porque esta historia todavía no termina. Porque lo mejor estaba por venir. 6 meses después, la mansión de Polanco estaba en venta. El letrero de "Se vende" se alzaba prominente en el jardín frontal, con el logo de una agencia inmobiliaria de lujo. Rodrigo había tomado la decisión 3 meses atrás, después de hacer números y darse cuenta de que no necesitaba 3 pisos de mármol para ser feliz. Había encontrado una casa en Coyoacán, a 5 cuadras del mercado. 3 recámaras, un jardín pequeño, cocina que necesitaba renovación. Costaba una quinta parte de lo que valía la mansión. Los niños habían saltado de alegría cuando les mostró las fotos. ¿Vamos a vivir cerca de Doña Chole?, había preguntado Valeria. A 5 minutos caminando, confirmó Rodrigo. ¿Y Lupita viene con nosotros?, preguntó Santiago. Rodrigo miró a la empleada que estaba de pie en la puerta de la sala. Esa es la cosa. Quería hablar con ustedes sobre eso. Se arrodilló frente a los trilizos. Lupita ha sido mucho más que una empleada para nosotros. Ha sido familia. Ha sido la persona que nos salvó cuando más lo necesitábamos. Así que no va a venir como empleada. Los niños lo miraron confundidos. Va a venir como parte de la familia, continuó Rodrigo. Si ella acepta, tendrá su propia habitación, no el cuarto de servicio. Comerá con nosotros en la mesa, no aparte. Y su salario va a cambiar, porque va a ser mi socia en lo más importante que tengo, cuidar de ustedes. No como empleada, sino como, no sé, tía honoraria. Lupita se llevó las manos a la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Montemayor, yo no sé qué decir. Di que sí, pidió Emiliano. Por favor, Lupita. Eres parte de nosotros. Ella había dicho que sí, obviamente, llorando, abrazando a los niños, agradeciendo a Dios en voz alta. Ahora, 6 meses después de aquella primera tarde en el mercado, la vida de la familia Montemayor era irreconocible. Rodrigo había vendido la mayoría de sus propiedades. Mantenía 2 edificios de oficinas en renta que le generaban ingresos pasivos suficientes para vivir cómodamente sin trabajar 80 horas a la semana. Había liquidado sus acciones en las empresas que requerían su presencia constante y había abierto una consultora de bienes raíces que operaba desde casa, donde tomaba máximo 3 clientes al año y solo proyectos que realmente le interesaban. Su patrimonio neto había bajado de 120 millones a 30 millones de pesos. La mayoría de sus conocidos del mundo empresarial pensaba que había perdido la cabeza. Algunos lo compadecían, otros simplemente dejaron de hablarle. No le importaba, porque a cambio tenía algo que ningún dinero podía comprar:
Los sábados, Rodrigo y los trillizos ayudaban a organizar el mercado. Santiago había aprendido a hacer cuentas ayudando a los vendedores a calcular cambios. Valeria dibujaba letreros para los puestos, llenos de color y vida. Emiliano se había vuelto el favorito de doña Chole, quien le estaba enseñando a hacer arreglos florales. Los domingos eran para visitar a Elena en el panteón, pero ya no era un momento de tristeza aplastante. Era un momento de gratitud. Los niños le contaban a su mamá sobre sus semanas, sobre las cosas nuevas que aprendían, sobre la gente que conocían. Entre semana, Rodrigo había reducido su horario laboral a 5 horas al día. El resto del tiempo era para los niños. Ayudaba con tareas, los llevaba al parque, cocinaba con ellos, todavía quemaba cosas, pero estaba mejorando. Leía cuentos antes de dormir. Había inscrito a los trillizos en una escuela pública cerca de la nueva casa. Al principio había tenido miedo. ¿Y si los molestaban? ¿Y si la educación no era tan buena? ¿Y si se atrasaban académicamente? Pero lo que descubrió fue lo contrario. Sus hijos florecieron. Hicieron amigos de verdad. No solo compañeros de clase que venían de las mismas familias millonarias. Aprendieron a compartir recursos limitados. Aprendieron empatía. Aprendieron que el mundo no giraba alrededor de ellos. Lupita se había convertido en el pegamento que mantenía todo unido. Ella cocinaba, aunque ahora Rodrigo ayudaba. Organizaba las rutinas y, más importante, era la confidente de los niños cuando necesitaban hablar con alguien que no fuera su papá. Una tarde, mientras Rodrigo doblaba ropa en la sala de la nueva casa, la mudanza había sido hace 2 semanas, Lupita se sentó a su lado. ¿Se arrepiente?, preguntó directamente. Rodrigo dejó de doblar y la miró. ¿De qué? De todo, de haber perdido tanto dinero, de haber cambiado su vida tan radicalmente, de haberme hecho caso aquella noche cuando lo confronté. Él sonrió. Lupita, hace 6 meses, tenía 120 millones de pesos y 3 hijos que se estaban muriendo por dentro. Hoy tengo 30 millones y 3 hijos que no paran de reírse. ¿Tú qué crees? Creo que es usted más rico ahora que antes, respondió ella. Exacto. Los niños entraron corriendo de la escuela, tirando mochilas y gritando que tenían hambre. Rodrigo se levantó para preparar la merienda, algo que hace 8 meses le habría parecido imposible imaginar. Santiago lo ayudó a cortar frutas. Valeria puso la mesa. Emiliano sacó los vasos y los llenó de agua. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina de la nueva casa, que era una fracción del tamaño de la isla de mármol de la mansión. Comieron sándwiches de jamón y queso que Rodrigo había hecho, un poco torcidos, pero comestibles, y hablaron sobre sus días. Hoy en la escuela, la maestra nos preguntó qué queremos ser cuando grandes, dijo Valeria, y yo dije que quiero ser como Lupita. La aludida casi se ahoga con su agua. ¿Cómo yo? ¿Por qué, mija? Porque tú salvas a las personas, respondió la niña con seriedad de adulto, no con dinero, con amor. Rodrigo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Y yo dije que quiero tener un puesto en el mercado, añadió Santiago, como doña Chole, para conocer gente y hacerlos felices. Y yo dije que quiero ser como papá, dijo Emiliano. Rodrigo parpadeó. ¿Como yo? ¿Por qué? Porque tú aprendiste a cambiar, explicó el niño con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños de 6 años. Y la maestra dijo que las personas que pueden cambiar son las más fuertes. Por 1000ª vez en 6 meses, Rodrigo sintió lágrimas en los ojos. Pero ya no le daba pena llorar frente a sus hijos. Les había enseñado que los hombres también pueden mostrar emociones. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo salió al pequeño jardín de la casa nueva. Era octubre, y el aire olía a tierra húmeda y flores de cempasúchil que Lupita había plantado en macetas. Se sentó en el escalón de la entrada trasera, mirando las estrellas que aquí, en Coyoacán, se veían mejor que en Polanco con toda su contaminación lumínica. Lupita salió con 2 tazas de chocolate caliente. Se sentó a su lado en silencio. ¿Sabe qué es lo más loco de todo esto?, dijo Rodrigo después de un rato. ¿Qué? Que pensé que Elena se había ido y me había dejado solo. Que pensé que Dios me había castigado quitándome a la persona que más amaba. ¿Y ahora? Ahora creo que Elena me envió un ángel. Te envió a ti, Lupita.
porque sabía que yo solo no iba a poder. Sabía que necesitaba a alguien que tuviera el valor de desobedecerme, de confrontarme, de sacudirme hasta que despertara. Lupita se limpió una lágrima. Yo solo hice lo que mi corazón me decía. Tu corazón salvó a mi familia, dijo Rodrigo, y nunca voy a poder pagarte eso. No tiene que pagarme nada, respondió ella, porque ustedes también me salvaron a mí. Antes de venir a trabajar con ustedes, yo estaba sola. Mi familia está en Toluca. Nunca me casé, nunca tuve hijos, pero ahora tengo esto. Tengo a Santiago, Valeria y Emiliano. Tengo a usted. Tengo una familia. Se quedaron sentados en silencio, bebiendo chocolate, bajo las estrellas. Y Rodrigo Montemayor, el hombre que había perdido un imperio para ganar un hogar, supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Porque al final del día, cuando todo se reduce a lo esencial, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a recordar en tu lecho de muerte? ¿Los millones que ganaste o las sonrisas que provocaste? ¿Los contratos que firmaste o los abrazos que diste? Rodrigo ya sabía su respuesta. 3 semanas después, en una tarde de sábado, algo extraordinario sucedió. Doña Chole reunió a todos los vendedores del mercado en la plaza central. Cuando Rodrigo llegó con los niños y Lupita, encontró a más de 50 personas esperando. ¿Qué pasa?, preguntó confundido. Doña Chole se adelantó, con una placa de madera en las manos. La había mandado hacer con un carpintero del mercado. Decía, Rodrigo Montemayor y familia, miembros honorarios del mercado de Coyoacán, por enseñarnos que el cambio es posible. Octubre 2023. Usted nos enseñó algo, joven, dijo doña Chole con voz fuerte que todos pudieran escuchar. Nos enseñó que no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas. Lo que importa es si estás dispuesto a ensuciarte las manos, a ayudar, a ser parte de la comunidad. Y usted y sus niños lo han demostrado. La gente aplaudió. Rodrigo no pudo hablar. Solo abrazó a doña Chole mientras las lágrimas corrían libremente. Los trilizos se abrazaron a Lupita. Y en ese momento, bajo el sol de octubre en un mercado popular de la Ciudad de México, rodeados de gente que los había aceptado no por su dinero, sino por su corazón, la familia Montemayor supo que habían encontrado su lugar en el mundo. No era perfecto. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos en los que Rodrigo se cuestionaba si había hecho lo correcto. Todavía había noches en las que extrañaba a Elena con un dolor físico. Pero ahora tenía algo que no tenía antes. Propósito. Conexión, amor, familia. Y eso, al final, era todo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propias prioridades, si te recordó que nunca es tarde para cambiar, haz 3 cosas. Dale like, compártela con alguien que necesite escucharla, y déjame un comentario contándome qué es lo que realmente importa en tu vida, porque estas historias no son solo entretenimiento, son recordatorios de nuestra humanidad compartida. Y recuerda, el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias. Se mide en abrazos, en risas, en momentos compartidos, en la capacidad de mirar a los ojos a las personas que amas y saber que diste lo mejor de ti. Rodrigo Montemayor lo aprendió, Lupita siempre lo supo, y los trilizos lo vivirán el resto de sus vidas. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Porque la vida te da una opción todos los días. Puedes perseguir el dinero o puedes perseguir lo que realmente importa. Y solo una de esas opciones te dejará dormir en paz. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en la próxima. Y mientras tanto, abraza a quien amas, porque ese es el verdadero tesoro.